Bueno, seguimos aquí con su programa de ahora. Llegó el momento, ya como lo habíamos anunciado, de compartir la sección Psicología de Ahora con la licenciada Marnita Gómez. Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Saludos, ¿cómo Saludos. fue de fin de semana? Muy bien, gracias a Dios. Bien, qué Muy bueno. bien. A veces uno, después del programa que uno hace en el preámbulo, como que quiere seguir. Seguir la conversación, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿Qué hoy tenemos para hoy? vamos a hablar, sí, de las enfermedades psicosomáticas. Y te dirán, bueno, psicosomática. Pero psico viene de psiqui, de la mente. Y somática son los aspectos físicos que induce a veces el paciente y que muchas veces llega a consulta y no sabe que tiene una enfermedad psicosomática. Ahora, ¿cómo? ¿qué es? Es una enfermedad creada mentalmente por situaciones estresantes, por situaciones psicológicas, y que muchas veces se cansan de ir al médico y hacen todos los chequeos habidos y por haber, y al final continúan con la situación, o con la afección, o con los síntomas. Y entonces nosotros tenemos que entender cuándo yo tengo una situación psicosomática o una enfermedad psicosomática. Podemos hablar entonces de que tengo un dolor pero no existe y está aquí en mi mente. Así es. A eso me refiero. A eso nos referimos. Y puede tratarse de situaciones ya somáticas, es decir, podemos sentir síntomas reales. Sin embargo, esos síntomas provienen de una situación psicológica. Yeah. Y hasta que yo no pueda trabajar la parte psicológica, entonces no puedo trabajar mi parte física. Y tenemos muchas enfermedades de esa índole. Y vemos que muchas pacientes van a la consulta, se hacen las analíticas, los estudios, y al final no tienen nada. ¿Por qué? Porque tienen una situación emocional. Yo, a propósito, yo escuchaba una vez que alguien hablaba de una señora que decía estar embarazada. Así y realmente no estaba. Un embarazo psicológico Ajá. también, y es a raíz de situaciones emocionales que vienen también. Hay personas que están muy ansiosas por tener a veces hijos, por tener un embarazo, no lo pueden concebir, entonces psicológicamente la mente se activa tanto que pueden tener los síntomas y hasta pueden crecer la barriga, como si fuera real. Ajá. Así ¿Cómo? es. ¿Y cómo se puede explicar eso? Anteriormente bueno, usaba más tiempo o dejaba más tiempo a las personas porque no había sonógrafo y ese tipo de situaciones. Ahora, como nosotros tenemos ya la tecnología, pues inmediatamente se dan cuenta los médicos que es un embarazo psicológico y entonces ya comienza la persona a sentir. Son embarazos psicológicos, Psicológico, exactamente. Okay. Son situaciones que se dan porque las personas a veces son tan insistentes en tener un embarazo o en quererlo tener y a veces no pueden, que la misma ansiedad no se provoca que la mente se produzca como ciertos niveles hasta de estrógeno para que pueda aumentar. Entonces puede ser cualquier afección que se cree en su mente, puede ser, yo sufro de la presión y que la presión pueda variar. Mira, hay situaciones específicas, como por ejemplo la enfermedad del colon irritable. El colon, cuando se afecta emocionalmente, pues produce muchos dolores, muchos cólicos, inclusive hay pacientes que a veces no pueden evacuar correctamente. Y cuando van al médico o a la gastro, sencillamente lo que tienen es un problema emocional, que están canalizándolo en su colon. Hay otros problemas, por ejemplo, de gastritis. Muchas personas van a la gastro, bueno, yo tengo un problema en el estómago. Sin embargo, cuando verificamos, ese problema no es tal, sino que es una situación emocional. Ok, porque también conozco, o sea, he escuchado de gente, Sí. amigos, que uno que le hace anécdotas que uno sabe que no son reales, y uno se están delirando, ¿qué usted le llama? Delirante. Yo no sé si eso, lo cierto es que le hacen unas anécdotas de dinero, de cosas, de países que viajan, de cosas que hacen. ¿Eso tiene alguna relación? Eso no tiene relación porque esa es mitología, la mitómano. Los mitómanos son otro tipo de trastornos, donde la gente se inventa historias, se la cree, porque también se la cree, e inmediatamente no se la hace ver como si fuera real a otra persona. Okay. Eso es mitomanía. Pero puede llegar en el caso de que estamos tratando, de que yo pueda decir, me duele una pierna e incluso andar cojeando. Así es. Y que psicológicamente la persona se planifica y se prepara para ese síntoma. Inclusive ustedes ven que hay personas que pueden sufrir hasta cáncer. Y eso es producto de una situación psicológica o emocional. Se va acumulando a tal grado que la persona no se produce, como tú dices, realmente los síntomas. O sea, se manifiestan. Por ejemplo, hay personas que sufren de asma. Y generalmente el asma va muy relacionado a la parte psicológica. Personas que sufren de la piel, que le da alergia. Personas que se le cae el pelo. Y a veces es por la misma ansiedad, por la misma depresión. Y tú ves que son situaciones que el paciente va a la consulta y te dice, bueno, que yo tengo un problema físico. Cuando investigamos es un problema emocional. Pero en esos casos el paciente casi no se da cuenta, ¿verdad? No, que no? porque es que no atribuye la causa a una situación psicológica. Inclusive anteriormente se llamaba hipocondríaco
y ahora se llama somatomorfo. Lo hipocondríaco es lo que tenían todas las enfermedades. Ellos se atribuían las enfermedades físicas y no entendían que era un problema emocional. Inclusive cuando tú lo mandas al psicólogo se sienten mal, porque entienden que no, que tú le estás faltando a lo que ellos sienten. Faltando respeto, quizás. Faltándole respeto. Pero, ¿cómo se maneja este tipo de casos? Y sobre todo, ¿cómo, si tengo un familiar que yo entiendo, ya lo he llevado al médico, el especialista, y no hay nada, cómo entonces yo inducirlo a que sí, después que lo refieran, a que vaya a un psicólogo para que entienda que la situación no es real? Mira, se habla de que un 12% de las enfermedades son producidas por una situación psicológica. 12%, Un 12%, muy alto. Muy alto, exactamente. Porque es que, imagínense, la parte mental influye mucho en la parte física. Mente sana y cuerpo sano. Entonces, muchas veces, esos pacientes, cuando le hacemos todos los trabajos a nivel físico, entonces debemos explicarle, el médico generalmente debe explicar a ese paciente cuál es la situación. O sea, mire, usted no tiene nada, inmediatamente usted lo que tiene es un problema psicológico. Y tratar de indagar a que ese paciente pueda llegar a consulta y pueda llegar entonces a la parte psiquiátrica, porque muchos de ellos también tenemos que medicar, porque a veces la situación física son tan fuertes que tienen que ser medicados también en un momento determinado. Y muchas personas no entienden que esa parte psicológica influye en su ambiente físico, no entienden eso. Estamos hablando entonces, esto podría hablarse de estrés, depresión, que causa esta situación. Exacto. Causas principales, exacto. El estrés es una número uno. Las ansiedades que muchas veces sufren los pacientes, ansiedades generalizadas. La depresión también influye mucho en esa parte psicológica. Y otros aspectos, por ejemplo, el abandono, el divorcio, el duelo, una pérdida. O sea, todo eso también a nivel ambiental puede influir también para que una persona pueda tener una enfermedad psicosomática. ¿El duelo puede llegar? El duelo también. Cuando hay una situación de duelo en la familia, entonces se puede desencadenar situaciones también físicas en ese paciente. Pero eso, el subconsciente te lleva a llamar la atención, podría decirse entonces. Exacto, es como si fuera un llamado de atención, que tú lo canalizas en un órgano vital o débil, si pudiéramos decir, de tu organismo. Por ejemplo, hay personas que son más débiles a nivel de migraña o de dolor de cabeza. Hay personas que son más débiles a nivel del estómago. Otras, por ejemplo, con mareos, con el asma, con la piel. Todo depende de dónde tú canalices tus emociones. Eso no tiene nada que ver con edad, con sexo, en lo absoluto. Inclusive hasta niños pueden sufrir situaciones psicosomáticas. Y más ellos, a veces ellos te dicen que les duele la barriga, que no quieren ir al colegio, que les duele la cabeza, y todo eso es psicosomático. O sea, cuando tú vienes a darte cuenta, real no lo sienten, no es real. Pero el caso de los niños es un poco delicado. ¿Cómo podemos tratarlo? Mira, generalmente el niño lo que hay que hacer, primero como padre, una buena evaluación. ¿Qué es lo que pasa con ese niño? Porque hay muchos que reflejan un aspecto específico cada vez que tienen que hacer algo importante. Entonces ahí tú te das cuenta como padre, ya va a producir entonces la parte física, o el dolor de cabeza, o algunos vomitan de una manera incontrolable. Otros se comen las uñas, otros se orinan. O sea, donde ellos canalizan esas emociones a veces negativas. Y ahí es que nosotros tenemos que detectar y conocer mejor a nuestros hijos. Y muchos de ellos entonces también tenemos que llevarlo a consulta para que puedan manejar esas emociones negativas. En estos casos, ¿qué influye más? ¿El medio ambiente o la parte genética? Mira, generalmente el medio ambiente es decisivo en la parte psicosomática. Es decir, cómo yo manejo mi ambiente, porque mucho viene por la parte de estrés. ¿Qué yo estoy generando? ¿Cómo yo lo estoy manejando? Entonces eso puede influenciar mucho en que yo me enferme. En la parte física, qué es lo que pasa con los pacientes. Cómo yo genero mi ambiente, mis situaciones que me están pasando, no sé cómo yo lo canalizo en mi cuerpo. Que lamentablemente mucha gente no se lo toman en el cuerpo. Pero podemos, con un tratamiento adecuado, recuperar el comportamiento de esa persona, o puedes recaer. ¿Cómo se maneja esta situación ya una vez? ¿Podemos erradicar? Sí, inmediatamente ese paciente llega a consulta en la parte psicológica. Sí, con un buen historial clínico y un buen manejo de terapia puede mejorar totalmente. ¿Por qué? Porque el aspecto psicológico se va a conocer, cuál es la causa, la raíz, y entonces se puede manejar. Por ejemplo, yo conocí una paciente que duró un mes con un dolor de cabeza y fue a todos los especialistas, neurólogo, médico internista. Sin embargo, al final, cuando trabajamos con ella la parte y la causa, inmediatamente desapareció el dolor de cabeza sin tomar medicamentos. Increíble cómo la gente maneja esas emociones. Sí. Licenciada, ¿cuáles son las consecuencias de esta enfermedad no tratarla a tiempo? Mira, generalmente son personas, no sé, que recurren mucho a los medicamentos, tienen un mal hábito con los medicamentos, inclusive son personas que siempre nos están llamando la atención.
con una enfermedad. Pasa mucho con los geriátricos, con los ancianos, con los abuelos, con los padres, que llega un momento entonces que se van creando enfermedades para llamar la atención, para que el familiar entonces siempre esté ahí o vaya siempre en busca de ayuda. Y ya es un reclamo de atención, entonces ellos mismos buscan esa manera de estar enfermo para entonces que el otro busque la atención. Es un proceso de deterioro que podría llevarlo a la demencia. No quizá llevarlo a la demencia, pero sí llevarlo a una situación de siempre de enfermedades. Y puede llevarlo a una enfermedad real, inclusive, en la parte física. Entonces, por eso hay que atender inmediatamente a ese paciente, para que pueda manejar esas emociones. Pero puede ser que iniciemos con un proceso psicológico y después pueda terminar en una situación real. Así es, puede terminar en una situación real. ¿Por qué? Porque el estrés acumulado te lleva entonces a afectar algún tipo de órgano. La presión arterial puede darte inclusive problemas coronarios. Es decir que, y la misma ansiedad también y la misma depresión te puede llevar a una situación física real que puede no sé ocasionarte daños irreversibles. Visualmente, licenciado, uno puede notarlo, se puede percibir. Generalmente tú te das cuenta cuando la persona quiere llamar la atención, porque lo hace en momentos específicos. Por ejemplo, en situaciones de mucha tensión en la casa, o situaciones cuando tienen mucho problema de demanda de trabajo. Y entonces tú te das cuenta que por ahí viene, mira, ya se va a enfermar, ya va a tener una situación. Y a veces con los mismos hijos uno se da cuenta, mira, ya está pasando la línea y ya puede enfermarse nuevamente. O sea, tú observas el ambiente y no comienza a darte cuenta que puede cambiar. Y hay muchas personas que tienen baja autoestima, que tienen inclusive situaciones de inseguridad emocional, que entonces incurren a ese tipo de enfermedad psicosomática. En el caso de los niños, ¿cuáles son las causas? ¿Podría ser algo que le produzca estrés, temores? Sí. Mira, generalmente el niño no sabe manejar bien las emociones y las situaciones ambientales. Entonces, ellos son más propensos a tener esa situación. Ustedes ven niños con mucha gripe, con mucha asma, problemas de asma, que son provocados también por la parte psicosomática. O puede ser personas también, niños que tienen problemas a nivel de la piel. Hay niños que se le ha caído también el pelo, que tienen una parte del pelo caído. Todo eso viene por la parte emocional. Ellos son más difíciles de manejar las emociones, por tanto necesitan una atención más especializada. En el caso de los divorcios, de situaciones así, siempre puede pasar. Exactamente, todo eso puede influir en la parte emocional, la parte de divorcio, la separación, el inicio de una escuela, el cambio de una casa, todo nuevo puede ocasionar también divorcio. Al final ya un mensaje a la ciudadanía. Bueno, que generalmente cuando vemos que vamos al médico y no tenemos una enfermedad tal, entonces que busquemos ayuda psicológica, que eso puede ser tratado a tiempo. Inclusive hay personas que sufren más la parte de enfermedades psicosomáticas que enfermedades físicas, realmente. ¿Cómo contactar, cómo realizar una cita para consulta? Sí, estamos entonces en la Plaza Ramblas, en el módulo 116, y el número es el 829-275-2194. Ahí estamos para cualquier cita. Bueno, gracias a la licenciada Mirta Gómez por acompañarnos en la mañana de hoy. Nosotros vamos a una pausa comercial, no se muevan porque al regreso estaremos acá ya en la entrevista central con Andrés Cueto.